Ahora sí, profesor. Ahora sí. Ok, miren, hoy vamos a hablar de un tema que creo que a veces se nos dificulta un poquito a todos, seamos de la asignatura que seamos, incluidos los de español, y es el lenguaje claro y preciso en la escritura de artículos científicos, pero también en la vida real. En nuestra función, me imagino que aquí la mayoría o todos son docentes o están aspirando a ser docentes, son docentes de información, cualquiera de esas opciones. Entonces, esto es clave para nosotros como docentes y también para nuestros estudiantes, inclusive para aquellos que se dedican a la rama de la investigación. Y es que al momento de escribir, tenemos que saber escribir bien, sí o sí, porque podemos estar muy, muy seguros de nuestras ideas, podemos haber hecho una excelente investigación, podemos decir, ok, yo estoy clarito en lo que quiero decir, pero ¿qué pasa cuando nos trabamos al momento de redactarlo? Se va a enredar la persona que lee nuestra investigación, nuestros alumnos que leen nuestras asignaciones, e inclusive, si somos docentes, la persona que nos evalúa las planificaciones, por dar un ejemplo. Entonces, el escribir claro, de manera precisa, y que cualquier persona que agarre nuestro texto lo vaya a entender, es necesario ahorita mismo en el mundo actual y en el mundo profesional. Entonces, todos sabemos aquí que el momento de evaluar en la universidad, inclusive nosotros cuando evaluamos a nuestros alumnos en secundaria, no solamente evaluamos, sino cómo lo escribe, la idea que esa persona busca transmitir. Entonces, hay muchas personas, para dar una introducción a esto, que creen que escribir científicamente es con los textos más rebuscados, con las palabras más difíciles, para demostrar que yo sí sé bastante. Entonces yo voy a poner esta palabra para que sepan los demás que yo sé léxico, que yo sé escribir. Pero ¿qué va a pasar cuando viene una persona y no entiende nuestro texto o le aburre porque dice yo no entiendo nada de lo que ese profe escribió aquí? ¿Qué va a pasar, compañero? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo ponernos en lugar de esa persona? Yo voy a leer un texto de un alumno y no le entiendo, pero nada de lo que ese alumno con nosotros como docentes. A ver, ¿quién me puede ayudar? Voy a llamar a Elizabeth, la que se llama igual que Elizabeth Sandoya. ¿Qué va a pasar si algún día tú agarras un texto y no entiendes nada de lo que dice? Y no porque esté mal escrito, sino porque las palabras son muy rebuscadas o quién sabe. O si no, alguien que esté por allí. Ok, continúo yo entonces. Miren, textos que enredan a la persona, textos con palabras difíciles, con frases larguísimas. Ajá. ¿Alguien dijo algo? No. Ok, o con ideas desordenadas. Disculpe, profe, pero Gracias, no se logra Anita. escuchar muy bien porque se escucha como con interferencia, profe. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la forma en la que escribimos, porque si somos docentes, que como dije, creo que la mayoría aquí lo son, entonces captar lo que quiere decir. Si somos investigadores, la comunidad científica no va a captar nuestras ideas. Y si somos estudiantes, nuestros docentes tampoco nos van a entender. Porque creo que muchos, aparte de los diplomados o de los pediatras en maestría, profesorados, etcétera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con cómo escribimos. Sí, ya Víctor lo cerró. Ya Víctor lo cerró. Gracias. Gracias, Nancy. Entonces, ¿cuál es la importancia del lenguaje claro en la ciencia? Clarito como el agua, se entender mejor y se va a poder utilizar para otras investigaciones. ¿Por qué? Porque la persona de la comunidad científica que está investigando, que está
leyendo nuestro artículo, nuestra publicación, va a decir, ok, esto está clarito como el agua, lo voy a copiar, lo voy a pegar y lo voy a referenciar, porque se entiende clarito. Pero uno no va oscura, porque cuando hablamos de comprensión lectora se habla también de los textos oscuros, de esos textos que no se comprenden o que dan ideas confusas. Entonces, cuando un texto, un artículo científico que nosotros vayamos a escribir no es lo suficientemente claro, la persona de la comunidad científica que va a leer nuestro artículo muy probablemente lo va a abandonar, va a decir, lo va a descartar, este artículo no me funciona por la falta de escritura correcta que hay en el mismo. Si no se va a citar, no lo van a utilizar como una referencia, porque es un texto que no se entiende y que es claro, si ni yo lo entiendo, la comunidad que lo va a leer cuando yo lo voy a citar, menos lo va a entender. Entonces, un texto también que no se entiende realmente no aporta nada a la comunidad científica. Un texto que es incapaz de entenderlo, la comunidad científica no está aportando. Porque yo les digo, yo he leído textos que pueden ser muy buenos los temas. A mí me gusta leer mucho, 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 mucho. Bueno, yo soy con especialidad en literatura, así que me gusta bastante leer. Y yo he leído textos donde hay palabras que se remontan, por ejemplo, al griego. Yo les digo, ¿nosotros hablamos griego actualmente? Claro que no, no hablamos griego. Es un ejemplo. Entonces, este tipo de textos, de lenguaje sí se puede utilizar, obviamente, pero no abusar del mismo. No abusar de palabras que nadie conoce o que tengo que pasarme toda la literatura con un diccionario para poder comprender. Y esto se emplea, sí, con cómo lo utilizamos, sobre todo si es una investigación científica. Porque lo que queremos con un artículo científico es que aporte a la comunidad científica, que marque un precedente o que ayude al desarrollo de un tema en específico. Por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial en las aulas de clase. Ok. Entonces, voy a leerles un ejemplo que tengo aquí anotado. Se llevaron a cabo diversos procesos metodológicos orientados a la obtención de resultados. Ustedes me entendieron bien, me levantan bien la manito los que entendieron perfectamente lo que yo quise decir. Me levantan la manito, no tienen que responder, solo levantan la manito. Entendieron perfectamente lo que yo quise decir con ese texto que les leí. Nadie, ok. Pero ¿qué pasa si ahora yo les digo, se aplicaron encuestas para obtener resultados? ¿Entendieron ahora sí? Levántenme la manito los que entendieron ahora sí. Se aplicaron encuestas para obtener resultados. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Miren, hay una de las máximas. Entre menos uno dice, más claro es. Entonces nos damos cuenta cómo en frases más cortas, más precisas, el público capta mejor la información que cuando queremos explicar, explicar y explicar. Por eso hay también un proverbio muy popular dice que dice lo siguiente, no aclares que oscureces. Lo mismo pasa al momento de nuestra redacción. Lo mismo. Entonces, un tip que yo les doy, científico, pregúntense ustedes mismos, a alguien que no hizo esta investigación, que no escribió, ¿entender claramente lo que yo quiero decir? A alguien que no lo hizo, ¿entendería claramente lo que quiero decir? Eso te va a dar una respuesta, ok, si yo digo sí, sí, está facilito de que cualquiera lo entienda, el que no lo entiende porque le está faltando comprensión lectora. Pero si yo digo, yo creo que no, que esa persona no lo va a entender, entonces allí es momento de recapitular, corregir y decir, ok, mejor lo escribo de otra manera, mejor mejoro la redacción, ¿ok? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Características del lenguaje científico. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si no, seguimos. Ok, continuamos. Miren, un buen texto científico, sea artículo, sea ensayo, sea tesis, sea proyecto de investigación, sea lo que sea, un buen texto científico no deja lugar a dudas. Es claro y preciso. No deja lugar a malas interpretaciones.
interpretaciones, o que yo entiendo esto, o que yo entiendo lo otro. Miren, así como hay un lenguaje objetivo, también es subjetivo. Pero el lenguaje subjetivo, que es el que yo interpreto, lo que yo pienso, nunca debe aplicar en un artículo científico ni en un texto científico. El lenguaje científico debe ser siempre objetivo. Es decir, que lo que está allí se entienda perfectamente y no dé lugar a interpretaciones personales. ¿Ok? A ver, les doy un pequeño ejemplo. Muchos de mis estudiantes mejoraron, pero yo no estoy diciendo cuántos. Yo puedo decir que si el grupo de 10 o mejoraron entre 2 o mejoraron 9, por así decirlo. Entonces, si yo en un texto científico pongo eso, yo dejo lugar a ambigüedad. ¿Cuántos estudiantes mejoraron? Pero si yo pongo el 70% de mis estudiantes mejoraron, ya sabemos que en un grupo de 10 son 7 estudiantes. Eso no deja lugar a interpretación. Y eso es lo que tenemos que buscar siempre que escribimos un texto científico. E inclusive, como les digo, en nuestro ejercicio docente. Siempre clarito. Entonces, ¿qué más podemos decir? Como he dicho, objetivo formal, no podemos avanzar nuestros artículos ni nuestros textos científicos en nuestras opiniones personales, en nuestros principios, en nuestras creencias. No, todo lo que investiguemos en un artículo científico debe ser apegado al método científico y a los resultados de las investigaciones, sin incluir lo que yo pienso, lo que yo opino. Y que tampoco dé lugar, como decía, a que otros digan es que esto es lo que yo pienso, es que esto es lo que yo opino. No, siempre debe ser eso y se acabó, porque así se debe manejar un texto científico, del área que sea. Entonces, un tip que yo les doy, por ejemplo, que a mí me enseñó también cuando uno estaba tomando una investigación, yo creo que, no es yo creo que, los resultados me demostraron lo siguiente. Yo creo que la inteligencia artificial es buena porque me ayuda a hacer las tareas más rápido. Yo estoy utilizando mi opinión personal, pero ¿dónde está el estudio científico que respalda o la investigación que respalda que la inteligencia artificial sea buena o sea mala? No la estamos presentando. En cambio, si yo digo, los resultados de la investigación tal demostraron que la inteligencia artificial es útil por esto, esto y lo otro, allí yo no estoy diciendo es que yo creo que es útil porque a mí me funciona, sino porque la ciencia así lo demostró. Y así es como tenemos que aprender a redactar los textos científicos. Entonces, otra idea que yo les puedo dar, cada párrafo que hagamos en un artículo, porque estamos hablando de artículo científico en específico, o vamos a decir en un ensayo, cada párrafo debe tener una sola idea principal. No debemos mezclar elementos. Una sola idea explicada en cada párrafo, o vamos a decir 2 párrafos. No se debe mezclar que es la inteligencia artificial, luego voy a hablar de vectores, ¿ok? No se deben mezclar temas. Una sola cita que nosotros utilicemos, todos los datos y todos los datos deben tener un respaldo para que la comunidad científica no venga y diga es que se lo está inventando, es que lo sacó de nuestras investigaciones de otros autores que debemos siempre citarlos con los formatos internacionales para que no se nos acuse de que nuestro trabajo es plagio. A ver, yo le hago una pregunta, otra preguntita. ¿A quiénes aquí les cuesta más escribir que hablar? ¿Quiénes les cuesta aquí más escribir que hablar? Me levantan la mano, pueden responder en voz, como gusten. ¿Quiénes les cuesta más escribir que hablar? Ahora cambio la pregunta. ¿A quiénes les cuesta más hablar que escribir? Ok, muchas gracias. También para quedar una evidencia, si ya lo pueden dejar en el chat de grupo. Uno pone hablar y otro pone escribir, que se le haga más fácil, por así decirlo. Ok. A ver, ahora hablamos qué significa
resumido, escribir con claridad, porque eso es algo resumido. Entonces, implica escribir ideas. Nada de estar dando vueltas, nada de redundancias, lo más directo que uno puede escribir posible de nuestros lectores. Evitar frases largas, que fue el ejemplo que les di ahorita. Es mucho más sencillo de leer algo que esté escrito en una frase corta, que le dice exactamente lo mismo que algo que puedo poner en un párrafo completo. Entre más corta, la adecuada. Miren, de redacción. Y yo, por algún motivo, utilizo un término que según yo significaba eso. Al momento de la evaluación, porque en mi mente, no es que lo investigué, yo dije, es que esto significa esto, entonces lo voy a poner en el texto de la redacción que nos mandó la docente. Al momento de regresarme a la redacción, la primera corrección que yo llevaba de la profesora era, este término está mal empleado. No significa lo que usted puso allí, porque claro que todos los textos tienen un contexto, uno pone una frase, sí, pero esta frase tiene un contexto que lo une. Entonces, la primera corrección fue, esa frase no significa lo que usted cree. De allí yo aprendí a utilizar frases con las que yo estoy 100% segura de que significan eso. No de que yo creo que significan eso, sino de que yo sé a ciencia cierta que eso es lo que significa. Y esa es una recomendación que yo les doy. No utilicen frases porque yo creo que significa tal cosa. ¿Ok? Y evitar conceptos cuando nos hagan falta. Ok, aquí es la contraparte. Si yo necesito incluir una palabrita más, una frasecita más para aclarar un texto, debo hacerlo. No es que ahora me voy a ir solamente con que es que entre menos yo diga es mejor. No, porque entonces dejamos vacíos en nuestro texto y eso tampoco es lo que creemos. Entonces, al momento de redactar, siempre tenemos que tener cuidado entre no escribir de más, pero tampoco escribir menos de lo que nos están solicitando. Entonces, por ejemplo, les voy a leer otro texto porque tengo unos textos aquí anotados para citárselos. En el marco del desarrollo de estrategias educativas diversificadas. Eso allí puede enredar esa lectura. Pero si yo pongo, al aplicar diferentes estrategias de enseñanza, cualquiera que lea ese texto lo va a comprender de una vez. Entonces, otra cosita, otro tip, porque me gusta mucho tip en este sentido, porque al final de cuentas la escritura yo he descubierto que si una sola oración tiene más de 20, 25 palabras, probablemente esa oración está demasiado larga. Lo mismo pasa con los títulos. Por muy específico que queramos ser, por ejemplo, la recomendación para los títulos es que un título tenga de 12 a 14 palabras. En los textos se recomienda que tenga una palabra por una oración a 14 palabras. Eso lo recomiendan en las oraciones. No debería sobrepasar eso, porque entonces se convierte en una oración demasiado larga y que de allí podrían salir incluso dos oraciones totalmente distintas. Entonces, recomendación, ya les digo, para oraciones entre 8, 12, 14 lo máximo. Para títulos de 12 a 14 palabras, tratando siempre de ser lo más específico que queramos ser. Ok, entonces, si una oración, también yendo en el mismo marco, si una oración tiene para útil cuando ponemos los puntos. Yo estoy separando con un punto una idea de la otra. No le estoy dando continuidad y no estoy enredando al lector. Esa es una de las recomendaciones. Entre más cortamos y la vamos separando por ideas distintas con puntos, así es más fácil de hacer. Miren, hay algo que la gente, incluso en redes sociales, porque lo he visto en redes sociales, critica mucho actualmente, es utiliza los signos de puntuación, porque una coma mal colocada puede cambiar el significado de toda la palabra. ¿Ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado también con el uso de los signos de puntuación, las comas, los puntos, y para todo esto hay reglas, por supuesto, pero también hay elementos que se utilizan por lógica, porque el español también tiene algo de lógica al momento de escribir.
una idea que quieren que les aclare, algo que quieren que abarque un poquito más, algo que quieren que les explique, algún otro, no sé, consejo, tal vez alguna idea que quieran compartir. Verifico, me están escuchando bien, ¿cierto? Por si acaso no estoy hablando sola. Profe, se escucha entrecortado. No sé si es mi internet, pero yo la escucho bastante entrecortado. Ok, mientras que me responde, voy a... Ajá, muchas gracias. Voy a... Denme un segundito. Me dan un momentito para ver qué puedo hacer. Y ya me se me está grabando a mí. Un momentito. Ahora se escucha mejor, tal vez. O no, estoy quitando el fondo para ver si tal vez eso era. A ver. Hola, ¿me escuchan mejor acá? Hola, ¿me escuchan mejor acá? Hola, ¿me escuchan mejor acá? Se escucha con eco ahora. Listo, creo que ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Perfecto. O sea que todo el tiempo se me está escuchando mal. Le pido mil disculpas. Esto es lo malo de la comunicación de este tipo que uno no sabe en el momento, pero espero que me hayan podido conectar algo y si no, voy a recapitular un poquito de lo que estaba diciendo. Ok, cuando yo les mencionaba los textos, hablaba de que los textos deben ser claros, deben ser precisos, deben ser que no den lugar a malas interpretaciones, que no den lugar tampoco a que las personas que nos leen
se confundan o puedan decir es mi opinión personal, es que yo creo esto, sino que todo lo que nosotros digamos o escribamos en un artículo científico o en cualquier texto científico, siempre, siempre, siempre esté orientado a que nosotros como lectores o como escritores podamos decir es que la ciencia lo respalda. Ok, entonces, dicho esto, también me gustaría compartirles que al momento de escribir las palabras, los textos científicos, nosotros debemos estar claritos, pero súper, súper claritos en cómo vamos a escribir las cosas. ¿Cuántas palabras va a llevar el texto científico? Por ejemplo, yo les decía que en los títulos lo recomendable es que sea de 12 a 14 palabras. Si nosotros nos sobrepasamos de esto, estamos haciendo un título demasiado largo, porque para la escritura también hay normas. Por ejemplo, el momento de las oraciones. Si una oración tiene más de 20, 25 palabras, probablemente este texto tampoco esté bien escrito, porque las oraciones en lo que es reglas de escritura deberían llevar de 8 si son oraciones cortas a 12, 14 palabras si son oraciones largas. Es decir, que una oración de 20, 25 palabras está demasiado larga y muy probablemente tenga ideas mixtas. Cuando nosotros escribimos debemos tratar de que nuestras ideas estén separadas la una de la otra. Y siempre se recomienda en este sentido, porque a mí me gusta, como les decía, darles tips, que las palabras estén, sobre todo, las ideas, perdón, estén separadas por puntos y seguidos, no por comas, no por punto y coma, por punto. Con ese punto nosotros cerramos la idea y damos lugar a la continuación de la idea, pero desde otra perspectiva. Entonces, hasta aquí les estaba preguntando algo que quieran que les aclare, algo que quieran que les haga tal vez una profundización en el tema o algo que tal vez no hayan escuchado y que quisieran que yo recapitulara. ¿O estamos bien hasta aquí? Ok, asumo que estamos bien. Entonces, en el chat del grupo vamos a resolver la siguiente actividad y dice así: muchos estudiantes tienen algunos problemas relacionados con ciertos aspectos del reciclaje en diferentes situaciones. Yo les insto a que en el chat del grupo, le voy a dar 2 minutitos, escriban una frase que sea más difícil de entender el texto, que sea más difícil de entender. Les insto a poner en el chat una frase más corta y más fácil de entender que diga exactamente lo mismo. Muchas gracias, compañera Jacqueline. Allí Jacqueline tomó la regla que yo estoy diciendo de que entre menos escribamos, pero más claro y preciso escribamos, es más comprensible para el lector en cualquier texto. Inclusive, como yo les decía, para nuestros estudiantes. Entre más fácil nosotros le demos la información a nuestros estudiantes, más fácil va a ser de que ellos la comprendan. No debemos tratar de obligar, por ejemplo, ahora que somos docentes, no debemos tratar de obligar al estudiante a que comprenda un texto sumamente difícil solamente porque queremos que él aprenda y a él le cueste. No, por eso estamos cayendo en un error de escritura, un error de redacción y que no
es correcto en las reglas ortográficas, ¿ok? Entonces, vamos a hablar, como le estaba diciendo, la precisión en la redacción. Creo que fue la diapositiva que nos quedamos antes de que me dijeran lo del problema de la señal. Ok, hablemos. La precisión, ¿qué es? Es usar exactamente las palabras que nosotros necesitamos en el texto, ni más ni menos. ¿Cómo podemos utilizar, cómo podemos evitar ciertas cositas? Utilizando palabras como muchos, algunos, ciertos. ¿Por qué? Porque esto resulta impreciso. Como les decía, muchos estudiantes participaron. No, participaron 42 estudiantes en esta clase. Ya, allí se sabe el número exacto. Por ejemplo, algo impreciso sería, los resultados fueron buenos. ¿Cómo así? ¿Qué buenos de qué? ¿Buenos en qué sentido? ¿Qué pasó? Ahora, si yo digo, los resultados mostraron un aumento en el 15% del rendimiento. Ahí estoy siendo más claro, estoy dando una cifra numérica. Y otro tip práctico, siempre que podamos reemplazar palabras vagas, hagámoslos por datos concretos. ¿Ok? Siempre que se pueda decir, ok, en vez de muchos estudiantes participaron, nada nos cuesta dar el número exacto de estudiantes que participaron. ¿Ok? Seguimos. Otra cosita, la claridad siempre se va a lograr eliminando las cosas vagas de la oración. Siempre. Entonces, algunas estrategias, que creo que esto se les interesa más, estrategias para mejorar la claridad. Primero que nada, voy a darles 4. Usar frases cortas, que son más fáciles de entender. Organizar nuestras ideas. Esto para algo existen los mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, los mapas mentales, para darle una organización a nuestras ideas. Para algo se crearon los diagramas. No solamente para resumir información, sino también para aportar organización en nuestras propias ideas. Entonces, ¿qué digo yo? Primero tomo una idea y luego tomo la otra y luego van los ejemplos y luego va lo demás. ¿Ok? Entonces, para eso son nuestros diagramas y al momento de tomar un diagrama, luego lo vamos lo vamos a plasmar en la realidad. Entonces, también eliminando palabras innecesarias. Por ejemplo, se procede a realizar el análisis. No es más fácil decir se realiza el análisis. Ya, estamos eliminando 2 verbos, porque ahí estamos diciendo se procede y dejamos solamente se realiza. Listo, se acabó. No tenemos por qué utilizar más información. Entonces, algunos ejemplos también. La cuarta, debemos utilizar conectores, porque esto le da fluidez a nuestros escritos. Además, por lo tanto, sin embargo, en conclusión, y todos los conectores tienen una función, algunos de inicio, algunos de continuación, otros de cierre, también tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, un tip que yo les doy de una estrategia más, y les pido disculpas porque estoy ya hace 2 semanas resfriado. Miren, algo que nos ayuda mucho es la corrección, no irnos con el primer producto que nosotros mandemos. Entonces, al momento de corregir, un dato clave es leer nuestros textos en voz alta. Si nosotros nos perdemos, si nos falta, por ejemplo, algo que como que nos quedamos sin aire leyendo ese texto que nosotros mismos escribimos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplificar nuestro texto, simplificar la forma en que lo redactamos para darle lugar a que los estudiantes tampoco se pierdan, para que la comunidad científica tampoco se pierda. Entonces, simplificar el texto es primordial y corregir, revisar y volver a corregir y volver a revisar hasta que nosotros estemos seguros de que estamos dando un producto con la mejor claridad posible. Entonces, vamos a hablar ahora de errores comunes. Déjenme bajar la diapositiva. Porque sí, nosotros, no importa el área que seamos, incluido español, vamos a cometer errores en nuestra escritura, sobre todo si no revisamos y no corregimos esos errores. Si no nos tomamos el tiempo de releer. Porque a veces nos pasa que les mandamos al estudiante a decir, oye, pero si las instrucciones están allí claritas, ¿por qué tú no lees? Vuelva a leer, que ahí está la pregunta clarita. Y a veces nos pasa a nosotros como profesionales que somos nosotros los que no queremos darle una segunda o una tercera lectura a lo que escribimos. Entonces nosotros tenemos que aprender. ¿Cuáles son los errores más frecuentes? Usar palabras complicadas e innecesarias. ¿Qué es lo que le decía al inicio? Por ejemplo, palabras que vienen del griego. ¿Para qué?
no necesitamos esto. Las palabras en nuestro idioma son suficientes. Escribir oraciones muy largas, no utilizar conectores, porque esto hace que haya falta de coherencia en las ideas. Y repetir lo mismo una y otra vez. Sí podemos repetir para darle solidez a lo que escribimos inicialmente, pero no es lo mismo repetir para darle solidez que repetir lo mismo 4 veces. Si ya es en la primera o la segunda, se entendió claramente. Entonces, vamos a leerles un texto complicado. El fenómeno presenta múltiples variables intervinientes. ¿Ustedes entienden esto bien? Si lo leen a primera vista, levántenme la manito. El fenómeno presenta múltiples variables intervinientes. ¿Lo entienden bien? De una vez. Ok, entonces, si yo digo, el fenómeno depende de varias variables, este texto, eso no es más sencillo. Ok, gracias Jacqueline, gracias Jesús por su participación. Miren, si podemos decirlo más simple, pero sin perder el significado inicial que le queríamos dar, hagámoslo. Si no podemos, no lo hagamos. No perdamos tampoco el significado del texto. Ya saben, fondo, forma. ¿Ok? No perdamos esto de vista tampoco. Pero si se puede, simplifiquemos lo más que podamos. Ok. Continuamos. Hablemos ahora de la importancia de revisar el texto. De lo que yo les decía. Lo que a veces nos cuesta leer 2 o 3 veces antes de enviar algo. Ok. A ver, ¿qué me pusieron aquí? Ángela. Gracias, Ángela. Miren, un texto no se termina cuando lo escribimos por primera vez. Ok, ya hicimos absolutamente todo. El artículo, hipótesis, objetivos, introducción, conclusión, resultado, referencia, etc. El texto no termina allí cuando lo tenemos escrito. El texto termina cuando nosotros revisamos de manera crítica, de manera pormenorizada, qué escribimos allí, si eso está bien escrito y si se entiende bien. Entonces, revisar, ¿qué nos va a permitir? Corregir errores, mejorar la claridad, conectar ideas y sobre todo asegurarnos nosotros mismos de entender ese texto para que los demás también puedan entenderlo. ¿Qué preguntas nos podemos hacer en 3 simples pasos? Las ideas, que sean principales o secundarias. ¿Se entienden mis ideas que yo quiero transmitir? ¿Se entiende clarito que yo quiero hablar aquí de la inteligencia artificial y sus beneficios o sus contras? ¿Se entiende o no se entiende? Ahí está mi respuesta. Segundo, el orden. ¿Está organizado? ¿Está la introducción primero y la conclusión de último? ¿O está la conclusión primero y la introducción al final? Eso también nos puede pasar si nos revisamos. Otra cosita, ¿parece nuestra introducción una introducción o parece más una conclusión? Porque sí se asemejan ambas. Tanto la introducción como la conclusión se asemejan. Pero estamos empleándolas correctamente. Todo eso nos tenemos que preguntar al momento de corregir nuestros artículos científicos o nuestros textos diarios. Y la redacción, lo más importante, está bien escrito lo que yo estoy diciendo. Estoy utilizando palabras con el significado correcto o estoy utilizando palabras que yo no estoy segura de que eso es lo que significan. Entonces, en la revisión, nosotros podemos corregir errores, podemos mejorar lo que escribimos, podemos incluso añadir más información que nos quedó haciendo falta, o ideas que nosotros también decimos, ok, esta idea la puedo quitar porque no es necesaria. Pero una vez que el texto se publica, se envía y no lo revisamos, ya después no va a haber momento de corrección ni de revisión, porque no lo hicimos en el momento en que debimos hacerlo. Entonces, otra recomendación que yo doy bastante, porque nos pasa. Acabamos de escribir un texto y de una vez lo corregimos. Eso pasa mucho, porque sé que lo hacemos. Voy a leerlo de una vez. Entonces, esto todavía tenemos en mente un poquito creyendo que lo que está ahí está correcto. Una recomendación es, dejemos el texto, digamos, una noche, un día, le damos un tiempo prudencial y luego con la mente clara, con la mente fresca y sin saber exactamente qué palabritas van allí, entonces lo revisamos y se van a dar cuenta que cuando le damos un tiempo a nuestra mente para descansar, allí más fácilmente vamos a encontrar errores, que si lo corregimos
de una vez terminado el texto. Entonces mi recomendación es esa, tomemos el texto, sí, corrijámoslo, pero vamos a corregirlo luego de un tiempo prudencial para que a nuestra mente se le haga más fácil encontrar los errores. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran saber? ¿Estamos claritos? ¿Algo que quieran que, como les digo, profundice? Ok, estamos claritos entonces. Vamos a hacer entonces la actividad interactiva. Seleccionar la frase más clara. Simplemente pongan en el chat A o B, como ustedes digan. El estudio llevó a cabo una serie de procesos relacionados con diferentes aspectos educativos. El estudio analizó las estrategias de enseñanza utilizadas en tres escuelas. ¿Cuál es más clara para ustedes, personalmente? B. Gracias, Gregorio. Gracias, Shirley. Gracias. Y yo le voy a preguntar a Shirley. Shirley, ¿por qué la B se te hace más fácil? Shirley, ¿por qué sientes que la B es más fácil para ti de comprender? El mensaje es más claro. Jacqueline, ¿por qué para ti? Me imagino que pusiste B ahí, si te puede hacer. Jacqueline, ¿por qué para ti la B es más fácil? ¿Aló, me escuchan? Sí, perfectamente. Ajá. Yo escogí la letra S porque me parece que es más preciso, más directo, más claro. Muchas gracias. Miren, una estrategia que yo utilizo bastante para ver si un texto es claro o no, es que el texto dice, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? Analizó las estrategias de enseñanza. ¿Qué más? ¿Qué más juegan ustedes? ¿Dónde Profe, se hizo? Ajá, dígame. para mí, yo escogí la B porque ahí dice, como usted menciona con claridad, esto, ¿qué fue lo que hizo? Dice que analizó, ¿dónde está? La veo, la quitó. Aquí. Ok. Ok, dice que la estrategia fue utilizada, o sea, con mayor claridad en 3 escuelas, o sea, con claridad dijo en cuántas escuelas fue que hubo el resultado. Ajá, Por eso exacto. que yo me acogí a esa respuesta a la B. Exactamente. Pero ¿cuál, por ejemplo, en la primera, siguiendo la misma regla, ahí decía diferentes aspectos educativos? ¿Cuáles son esos aspectos? Porque para que un contexto sea claro, con coherencia, debe responder a, vamos a decir, 4 interrogantes. Obviamente eso se puede abarcar, ampliar. Esto es solo un ejemplo. ¿Qué se hizo en ese artículo? ¿Cómo se hizo? ¿Dónde se hizo? E incluso en algunos casos, ¿con quién se hizo ese estudio? ¿Ok? Por ejemplo, si hablamos de con quién, podemos decir con 3 escuelas en la comunidad de Llano Tugrí, en la comarca Nové Buglé, ¿verdad? Con los estudiantes de esta zona, para ser todavía más específico. Entonces, ¿dónde también? ¿Cómo? Y sobre todo, siempre debe estar explicado en nuestras frases qué yo estoy haciendo, qué se hizo en ese artículo científico o en ese texto científico. Ajá, ¿alguien dijo algo? ¿Tiene el micrófono abierto? Nancy. Nancy, no sé si tienes el micrófono abierto, ¿quieres participar? Ajá, estaba abierto, imaginé. Vamos a ir continuando con la siguiente diapositiva, compañeros y compañeras. Entonces, el lenguaje científico en la formación académica. Miren, yo creo que desde que nosotros estamos, no voy a decir desde bachiller no voy a decir desde premedia, vamos a hablar de bachiller en ciencia, creo que el otro se llama bachiller en comercio. Desde allí comenzamos a ver un lenguaje especializado, un lenguaje científico, un lenguaje técnico de nuestras áreas y sobre todo lo profundizamos en la vida universitaria.
Y tenemos que también tenerlo clarito al momento de la vida profesional. Tenemos que ya tener un manejo por lo menos básico del lenguaje científico. Entonces, cuando yo digo esto, miren, el lenguaje científico nos da ciertas ventajas. La primera es que nos ayuda a escribir bien. Eso es lo más fácil, mejorando nuestras habilidades académicas. Porque dice mucho de nosotros, creo que lo han escuchado, cómo uno habla, cómo uno escribe. Eso dice, ok, esa persona tiene ciertos conocimientos básicos del lenguaje científico o de la lengua en general. Probablemente esta persona estudió un poquito antes de escribir tal texto. Porque sí, miren, hay estudios en el área, al menos de mi área de la lengua, que comprueban que las personas con mayor formación científica, con mayor formación académica, tienen incluso conocimiento de más palabras que personas con tal vez conocimientos académicos más bajos. Esto también es algo lógico. Entonces, otra cosa, nos ayuda a expresar nuestras ideas con rigor. ¿Qué quiero decir con rigor? Con propiedad, que nosotros podemos decir las cosas claras, de manera precisa, que yo no sienta o que ustedes no sientan que la persona que está escribiendo o que está hablando tenía dudas al momento de redactar, ¿ok? Entonces, también facilita que otros entiendan nuestro trabajo, porque si nosotros ya tenemos las bases, las pautas, los tips que por ejemplo se le ha dado en el camino, obviamente va a ser más fácil de transmitirle la información a otras personas que también tienen conocimientos académicos o inclusive a nuestros alumnos. Miren, como yo les decía, ¿y por qué yo les decía tanto que a todos nos pasa? Yo también soy docente de media. Entonces, al ser docente también de media académica, yo una vez les estaba dictando una tarea a los estudiantes y en el momento no cargaba mi libro de trabajo. Entonces, yo les dicté la idea, pero yo me di cuenta que la idea, uno, estaba siendo muy larga y dos, que los estudiantes no entendían bien el mensaje. Entonces, yo dije, ok, me detuve un momento, reflexioné y les dije, si no entienden lo que estoy diciendo, obviamente yo me había equivocado, pero tampoco se lo iba a demostrar a los alumnos, y que, ay, discúlpenme, espérense, me equivoqué, voy a comenzar de nuevo. No, pero también como docente uno tiene que tener un poquito de cuidado en eso, al menos sobre todo porque estamos con estudiantes de colegio que sabemos cómo son nuestros estudiantes de colegio. Entonces yo les dije, si no entienden muy bien el mensaje, resúmanlo en esta frase que les voy a dictar ahora. En menos de 5 palabras yo les dicté lo mismo que les había dictado en 3 líneas anteriormente. Entonces, si nosotros no reconocemos que nosotros también somos capaces de equivocarnos, de cometer errores en la escritura, en el momento de hablarlo a nuestros estudiantes o también de redactar un texto académico, entonces vamos a mantenernos en nuestra burbujita de que es que yo lo hago bien, yo lo hago perfecto, yo no me equivoco, y nuestro texto, nuestras instrucciones no van a ser las más claras ni las más precisas. Yo les pregunto a los docentes que están aquí, que sean muy, muy honestos. ¿Alguna vez dando una instrucción, ustedes luego leyéndolo se han dado cuenta que esa instrucción no fue la más clara y que pudieron haberla dado de otra forma? Muy honestamente, así como yo honestamente les compartí mi experiencia, ¿les ha pasado alguna vez que han dado un texto oscuro para sus estudiantes o para sus docentes? ¿Les ha pasado? ¿O todos han escrito siempre perfecto? ¿O han hablado perfecto? Sí le ha pasado a Jacqueline. Muchas gracias, Jacqueline, por tus participaciones. Ángela, gracias. Al hablar, sí. Al hablar nos pasa mucho porque al hablar no tenemos un momento de corregir. En el escrito sí. En el escrito podemos corregir cuantas veces quedamos, pero al momento de hablar nos podemos equivocar. Buenos días. Ahora, una Buenos consulta. días. Sí. Usted está hablando sobre, de acuerdo a la escritura y todo de los estudiantes, yo tengo una duda. Sí. Más lo tengo es por, espérate papi, más lo tengo es por los estudiantes de primaria. Los estudiantes de primaria están atravesando una deficiencia que viene siendo lo que es la escritura, la ortografía, la lectura. Y ese núcleo a veces suele suceder porque hay veces
un año le da un docente, el otro año le da otro docente, y nosotros buscamos todo lo que viene siendo el registro de ellos, que viene siendo lo acumulativo, para saber cómo se maneja y cómo ellos van teniendo esos conocimientos de acuerdo a los docentes que han pasado por ellos. Entonces, cuando suele suceder eso, y en primaria hay muchos, porque cuando llegan a premedia y media, ahí es donde dice el docente de premedia y media, ¿qué están haciendo los maestros de primaria? ¿Por qué pasa eso? Porque ahí me he encontrado con estudiantes que no saben leer y están en un nivel de 5º grado. No escriben bien tampoco, están en un nivel de 6º grado. No hacen análisis de lectura y están en un nivel de 5º, 6º grado. Entonces, pienso yo, no sé, a veces yo me autoevalúo porque yo soy de primaria. Entonces, hay muchas veces los padres de familia, cuando uno empieza a corregir la ortografía, la escritura, todas esas partes, y tú le haces como una evaluación que tú vas a hacer un diagnóstico en lo que tú estás evaluando, que tú vas a calificar eso. Muchos padres de familia se molestan. ¿Por qué se molestan? Ay, no, porque la maestra quiere bajar punto por todo. Ay, no, porque la maestra quiere dañarle la nota al estudiante. Entonces, yo me autoevalúo, yo me digo, pero ¿estamos para corregir o estamos para pasar eso recto? Entonces, ¿qué suele suceder? Muchos docentes a veces dicen, bueno, ya, ni modo, no voy a corregir eso. Pero siento que no está bien. Entonces, hay veces los papás me dicen, no, la maestra es muy dura porque ella quiere estar corrigiendo todo, por lo mínimo corrige, por lo mínimo corrige. O sea, yo siento que a veces los mismos papás no aceptan eso tampoco. Entonces siento que estamos como enredados, y entonces tratamos de que el estudiante ayudarlo para que ellos comprendan, y ellos se molestan también, más cuando están en el nivel de 5º y 6º, se molestan. En todos los grados, compañeros. Creo que todos los profesores, todos los grados. Y ahora que usted menciona eso, siento yo, no puedo respaldarlo como un estudio científico como aquí porque no he hecho la investigación de ciencia cierta, pero siento yo también que últimamente creo que todos los docentes compartimos esta idea. El sistema educativo se ha flexibilizado muchísimo. No es la misma educación ni el mismo nivel de exigencia que cuando nosotros estudiamos. Creo que ya todos tenemos ciertos años de edad como para decir que bueno, cuando nosotros estudiamos hace, qué sé yo, 15, 20 años atrás, los maestros nos exigían y los profesores nos exigían muchísimo más. Ahora, bien, yo les voy a contar un caso personal. Y no me pasó a mí, yo soy de español, sí, pero tengo un profesor en educación física que el niño le pasó creo que con 3,9. Y si bien el niño de necesidades especiales, realmente él no sacó 3,9 por la necesidad especial que él tenía, sino por otro contexto que el profesor explicó y sustentó. Pero ¿qué decisión tomó la directora para no tener problemas con los padres? Decirle al profesor, profe, yo necesito que usted le borre todas las notas malas al niño y le pase solamente con las notas buenas que él tiene arriba de 3 con tanto, para que los papás no se molestaran. Entonces, uno, ¿dónde queda la autoridad del docente? Me pregunto yo. Y dos, si nosotros no le exigimos a nuestros estudiantes, aunque los papás se pongan bravos, ¿cómo el estudiante va a mejorar? Si el niño saca 1 y a nosotros nos llevan a la dirección y nos dicen que nosotros si no lo hacemos como los papás dicen, hasta el Meduca nos van a llevar. Entonces esto ya es cuestión también de que el sistema educativo no es el mismo y se ha flexibilizado mucho en comparación de cuando nosotros estudiamos. Pienso yo que también esta es una respuesta. Y yo, compañero, yo le digo, yo nunca culpo a las maestras. Usted disculpe que le corte. No, claro. Esa es la otra cosa de la evaluación también. Hay muchos papás en primaria que ellos piensan que uno tiene que, en primaria se califica con 2. Y eso no es así, porque la tabla de calificación lo dice, del 1 al 5. Yo no sé quién le ha dicho a los padres de familia en primaria que que uno pone 2, que uno no pone 1. Y eso no es así. Yo lo dije en la reunión clarito con mis padres de familia y lo dije. La evaluación de la tabla, y le enseñé la tabla, es de 1 a 5,
porque si no la tabla hubiera dicho de 2 a 5. Entonces, que nosotros, algunos colegas de primaria, consideramos poner un 2 al estudiante es otra cosa, Para pero ayudar. la evaluación es de 1 a 5. Entonces ellos comienzan a eso, porque yo no sé, ellos tienen eso también que en primaria nada más se corrige de 2 a 5 y eso no es así y están equivocados. Ya tienen esa evidencia, pues, y no es así. Entonces pelean las notas, pelean los décimos, pelean los mínimos y entonces le digo, y cuando yo voy a poner, entonces pongo 1. Porque la evaluación es el 1, no, maestra, porque eso perjudica al estudiante, que el estudiante después le baja la nota. O sea, tenemos que ser conscientemente también qué estamos evaluando y cuando uno hace una reunión con los padres de familia, aclararlo cuáles son los criterios que se van a evaluar. Tanto los criterios como la tabla de calificación para que ellos estén claritos, que la tabla de calificación es de 1 a 5, no de 2 a 5. Sí, y bueno, compañeros, mi recomendación en esa orientación es hacer lo mejor que podemos, seguir haciendo nuestro trabajo en contra de las situaciones adversas que tenemos ahorita mismo, en el sentido de que los directores quieren ser los fracasos, y como estaba diciendo, no criticar tampoco, ser muy ético en eso, en criticar el trabajo de otros, porque no sabemos el contexto de por qué una niña que llega a primer año no sabe leer ni escribir, y muchas veces ni siquiera es culpa de la maestra, como nos hacen creer. Entonces, para ir cerrando, porque se nos está acabando el tiempo, el lenguaje científico también facilita que otros entiendan nuestro trabajo y nos forma como futuros investigadores o profesionales del área científica o del área que sea. Entonces, escribir bien no solamente es porque nosotros queremos entregar un trabajo y queremos que nos pongan A o queremos que nos pongan 5 si estamos en el colegio, sino que es una habilidad que nos va a quedar a nosotros para toda nuestra vida. Entonces, recapitulando todo lo que hemos dicho en esta clase, que nuevamente les pido disculpas por los primeros 15 minutos, creo que fue que se cortó y que no se escuchaba el audio. Cuando escribimos con claridad, vamos a ver cómo se nos entiende mejor, cómo nuestros alumnos o nuestros leyentes entienden mejor, cómo la investigación tiene más impacto si es un artículo científico. Y miren, si no podemos explicar algo de forma clara, sin que las personas se enreden o que sin que nosotros mismos nos enredemos, probablemente aún ese texto no esté terminado. Entonces yo los invito a preguntarse, compañeros, ¿qué van a cambiar hoy con este pequeño seminario de solamente 1 hora? Porque obviamente esto es algo que debe profundizar. ¿Qué van a cambiar desde hoy para mejorar la forma en la que escriben y la que se comunican también con otras personas? ¿Qué voy a cambiar yo? ¿Qué puedo mejorar? ¿Y qué estaba haciendo mal o qué estaba haciendo bien? Porque también es lo que yo recomiendo, es que uno tiene que también dar a valer lo que uno hace bien en este momento. Hasta aquí, ¿algo más que quieran compartir antes de cerrar la clase? Y muchas gracias, Geraldine. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Entonces, yo voy a tener una oración final, porque creo que esta es la última clase que tienen, eso voy a tener una oración final. Ahí donde estamos, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este día que nos has regalado. Permítenos que en el resto de nuestras funciones diarias podamos cumplir con todo lo que esperamos, con tu bendición, Señor, y con tu cuidado. Mañana que muchos de nosotros regresamos a las aulas, permítenos ser docentes de cambio y hacer siempre lo mejor para nuestros alumnos. En nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga, que tengan una feliz tarde y que puedan disfrutar de sus alimentos. Muchas gracias, profesora. Mucho gusto, Víctor. Gracias, pase buen día. Buen día, muchas gracias por conectarse. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias por Gracias todo. por los Hasta luego. datos. Muchas Muchas gracias, profesora. profe. Hasta luego, un gusto.